Durante siglos la gente buscó pi en círculos, pero nadie esperaba encontrarlo en un objeto tan simple como este. Mira esto, un tornillo, una cuerda, yendo y viniendo. Entonces, ¿dónde rayos está pi? Para verlo, necesitamos descubrir el engranaje oculto, el movimiento circular. Mira a estos pequeños científicos. No lo saben, pero están haciendo física avanzada. ¿Y qué tiene que ver esto con el péndulo? El código aparece justo cuando el hámster pierde el control y el disco lo lleva. Imagina un punto girando en un círculo perfecto. Ahora proyecta solo su sombra en una pared. ¿Qué es lo que puedes ver? No un círculo, ves una partícula que va y viene en una línea recta, casi igual que nuestro péndulo. Cuando el ángulo es pequeño, el péndulo se comporta casi como la sombra de un movimiento circular. Cuando la sombra va y vuelve al mismo punto, la partícula dio una vuelta completa. Eso es 360 grados, o en física 2 pi radianes. Ahí está nuestro objetivo. Sabemos que pi está ahí, acechando en las sombras del movimiento, pero ver su rastro no es suficiente. ¿Cómo lo arrancamos del péndulo y lo traemos al mundo real? Necesitamos recolectar los datos necesarios para calcular pi. Mira con atención. La masa del péndulo no se mueve exactamente en una línea recta, se mueve sobre un arco de un círculo distinto al anterior. El centro de ese círculo es el punto de suspensión y la longitud de la cuerda es exactamente el radio. Pero, ¿por qué la longitud importa? Probemos algo. Cambiemos la longitud de la cuerda y mira, a mayor longitud, más se demora en ir y venir. Con esto ya tenemos nuestra primera pieza. Ahora la gran pregunta. ¿La masa afectará a nuestro péndulo? Si cambio este tornillo por algo con mayor masa, como una roca por ejemplo, ¿el péndulo irá más rápido? La respuesta es no, da exactamente igual. Piénsalo y déjame tu teoría en los comentarios. Te responderé. Entonces la masa no nos sirve como dato. Pero hay algo que no debemos olvidar, que aparece casi en toda la física. El tiempo. Y en nuestro péndulo existe un tipo esencial de tiempo. Se llama periodo. Es el tiempo que tarda en ir y volver al mismo punto. Eso se llama oscilación. Y para que el péndulo regrese al centro, la última pieza que nos falta es la gravedad de nuestro planeta, que es aproximadamente 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Por fin tenemos todas las piezas para encontrar pi, y el código maestro nos lo dio un aventurero de la ciencia del siglo XVII, Christian Huygens. Él pensó, si puedo construir un reloj extremadamente preciso, podré evitar muchos naufragios. En su época los barcos se perdían constantemente. Para calcular la longitud geográfica, los marineros necesitaban medir el tiempo con gran precisión. Y así nació el reloj de péndulo. Huygens descubrió que el tiempo de oscilación del péndulo no depende de la masa, depende de la longitud y la gravedad. Esta es la fórmula del periodo del péndulo. Y con un simple despeje matemático, la vamos a transformar en nuestra herramienta definitiva para atrapar a pi. Ahora viene nuestro experimento. Mide la longitud de la cuerda desde el punto de suspensión hasta el centro de masa. Mi cuerda mide 30 centímetros, pero para usar la fórmula necesitamos trabajar en metros. Así que eso se convierte en 0,3 metros. Con el cronómetro de tu celular, calcula el tiempo que duran 20 oscilaciones completas, es decir, 20 veces que parta desde un punto y vuelva exactamente al mismo punto. Ahora divide ese tiempo total entre el número de oscilaciones, que es 20. Ese es tu periodo. A mí me dio 1,1 segundos. Y cuando metemos los datos en la ecuación,
El péndulo revela el número más famoso del universo, 3,14. Aunque tengo que ser sincero, esta es solo una aproximación. En el mundo real existe fricción y nuestras mediciones nunca son 100% exactas. Pero la ciencia está ahí. Este movimiento se llama armónico simple y es solo el comienzo. Hay muchos más misterios físicos que calculan pi. De hecho, hay un método oculto que lo calcula con una precisión absoluta. ¿Quieres descubrirlo al nivel experto? Destruye ese botón de suscribirse ahora mismo. ¡Hasta la próxima!